there came a sound from heaven. Buenos días, damas y caballeros, o buenas noches, dependiendo en el horario que reciba la programación. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith y John Rosenstern, el doctor David Watts, Sean Murphy y Josh Rosenstern y ustedes. Estamos muy alegres y contentos de tenerles con nosotros, quiero que lo sepan, y siento que el Señor nos va a dar una gran programación el día de hoy. Así que qué bueno tenerles con nosotros. Y también debo decir, ¿alguien sale a predicar a David? Sí, señor, este fin de semana estaré justo a las afueras de Boston, en Leominster, Massachusetts, en la iglesia TDR Bilingual con el pastor Gleniel García. Voy a estar ahí el domingo a las 2 p.m. para el servicio y esperamos verlos a todos allá en el área de Boston, una gran iglesia, gran pastor. El año pasado tuvimos un tiempo maravilloso allá. Qué bueno estar, me da mucho gusto estar allá de regreso. También quiero hacer un anuncio rápidamente que del 5 al 9 de junio tendremos las clases de verano en JSBC. Estaré enseñando en todo el libro de Efesios, 155 versículos, 6 capítulos, y vamos a ver todo eso de cerca muy detalladamente. 5 horas al día, 5 días a la semana, tal como el hermano Larson desglosó su clase. En ese momento tenemos a 72 personas registradas. Hay mucho espacio para las personas que quieran. La fecha límite es el 31 de mayo. Si no pueden llegar a la clase de junio, planifiquen venir a la clase de julio. El 10 al 14 de julio, el pastor Paris Reagan estará repasando todos los milagros de Jesús. Así que va a ser una gran clase y en vez de tomar un libro, se fijará en un libro expositor del tema en cuanto a los milagros de Jesús. Va a ser una gran clase. Mantengan todo eso en mente y mantengan al instituto o a la universidad bíblica este próximo semestre. Y también la gente puede llegar a auditoriar estas clases, La ¿no? gente puede venir como oyente. Tenemos algunos que lo toman como parte de estudio acreditado, pero cualquier persona de la comunidad puede venir. $25 por semana, un gran precio, y vamos a darles todo lo que podamos con respecto a Efesios, y así podrán tener una gran clase de un libro tan poderoso. Esperamos esta semana tan maravillosa. Ahora, quiero decir lo siguiente, el doctor Watts es un excelente maestro, usted no habrá malgastado su tiempo, se los prometo. Y Paris es un excelente maestro también, y realmente me he sorprendido del avance que Paris ha hecho en el último año, realmente algo fenomenal, y damos gracias a Dios por ello, ¿no? Todos ellos viendo a Josh allí, y también iba a decir a Joseph, pero Joseph no está aquí. Creo que está por Texas hoy, si no me equivoco. Y, y Josh, ¿hay alguna salida que nos quieres informar? Sí, bueno, quiero anunciar que papá y yo vamos a estar en Columbus, Mississippi, el próximo mes, junio 17 y 18, visitando All Nations Church. Tendremos servicio el sábado a las 10 a.m. y a las 7 p.m. y el domingo a las 10 a.m. con el pastor James Riddell. Si necesitan más información, pueden llamar al 662-244-8772. Sean, Nada por ahora, hermano. bueno, este hermano es un excelente maestro bíblico también, y el Señor realmente está levantando a muchos jóvenes que son de gran bendición, y Dios los usa en gran manera, y por eso estamos muy agradecidos, ¿no? Y Dave, ¿mencioné su nombre? Aún no, pero no tenemos nada en este momento. Por eso no lo mencioné. Así es, gracias. Usted pudo hacer algo que mis nietos no han podido hacer, leerme la mente. Les digo a mis nietos que me lean la mente y me dicen, abuelo, no podemos leer nada en blanco. Bueno, interesante. Eso Mm, estaba un poco fuerte. Así son ellos. Bien, vamos a empezar en cuál versículo, por favor. Versículo Sí, 18, señor. capítulo 5 de Gálatas, versículo 18, por favor. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. No puedes seguir al Espíritu y la ley al mismo tiempo.
Pero lamentablemente eso es lo que la mayoría de los cristianos modernos están haciendo. A menos de que se entienda correctamente, bueno, me perdí acá leyendo. A ver, a menos de que entienda bien la cruz con respecto a la santificación, no puede debidamente entender el camino de Dios. Y bueno, le voy a pedir al doctor Watts que lea esa parte, por favor. Claro que sí, claro que Adelante, sí. léalo. A menos que entienda bien la cruz con respecto a la santificación, no puede debidamente ser guiado por el Espíritu, quien obra exclusivamente dentro del marco de la obra terminada de Cristo. Eso es lo que hace la edad. Le roba de ciertas cosas en particular. Y, y bueno, y empecemos desde arriba una vez más. Empecemos de nuevo. Vamos a repasarlo, David. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. No No, puedes seguir al Espíritu y a la ley al mismo tiempo, pero lamentablemente es lo que la mayoría de cristianos tratan de hacer. A menos que se mm, entienda bien la cruz con respecto a la santificación, no se puede entender debidamente, ni se puede ser guiado por el Espíritu debidamente, quien obra exclusivamente dentro del marco de la obra consumada de la cruz. esta es la constante lucha que el Hijo de Dios tiene y lleva, y es cuando la carne lucha contra el espíritu, ¿correcto? Sí, Señor. Con eso es que luchamos. Nosotros tratamos lo mejor que podemos de vivir para Dios de las maneras equivocadas realmente. Y, y eso no se puede llevar a cabo de esa manera. Usted debe de poner su fe en Jesucristo y este crucificado y esto exclusivamente. Y entiendo que repito esto todo el tiempo, pero yo quiero que usted lo escuche, yo quiero que usted lo pueda entender, yo quiero que usted viva por ello 24 horas al día, 7 días a la semana. Que el blanco de su fe es Jesucristo y este crucificado. Y es la única manera que usted va a tener victoria sobre el pecado. No va a sobrevivir de ninguna otra manera. Usted tiene que decirle al Señor que usted no está poniendo su fe en sí mismo o en nadie más realmente, o aún en la iglesia, o sus rudimentos o ceremonias o ritos, sino que usted está poniendo su fe exclusivamente en Cristo y lo que Cristo hizo por usted en la cruz. Damas y caballeros, es Jesucristo quien pagó el precio por nuestra redención, quien pagó el precio por nuestra victoria, quien pagó el precio por todo lo que tenemos en el Señor. Es Cristo quien lo hizo posible al entregarse a sí mismo como sacrificio en la cruz del Calvario, para que nosotros podamos vencer el poder de las tinieblas, vencer a Satanás mismo, vencer a los espíritus demoníacos que buscan robar, matar y destruir. Y esta es la solución, damas y caballeros, Jesucristo y este crucificado. Esta es la respuesta de Dios a nuestra pregunta, Jesucristo y este crucificado. Esta es la manera de llegar a la victoria, la única manera, de hecho. Y yo lo que le estoy diciendo no es algo que yo lo leí en un libro. Quisiera que hubiese sido así, pero no estaba en un libro que yo leí y he leído cientos de libros. Pero he vivido esto, lo he vivido y, y realmente yo me sorprendo de la gracia de Dios, la gloria de Dios, el amor de Dios. Yo me sorprendo. Es maravilloso y estoy siempre agradecido por ello, porque yo no me lo merecía. Y Él me dio realmente todas las cosas, parece así, de todas maneras. Entonces, la única manera que podemos tener victoria sobre la carne, y alguien pregunta, bueno, pero ¿qué es eso de la carne? Bueno, son varias las definiciones, pero la definición que me gusta es esta. Es su propio talento, su propia educación, habilidad, dinero, cosas de esa naturaleza, que no están mal en su propio lugar, digamos así. Eso no está mal que usted se gane la vida, no está mal que usted tenga talento,
No está mal eso, pero cuando usted depende de esas cosas, entonces tiene un verdadero problema en las manos y empezará a regresar a tomar la dirección opuesta a lo cual usted no quiere hacer. Así que usted no puede vivir para Dios por medios de la carne. Vamos a reiterar eso una vez más, que es muy importante. Talento, habilidad, educación, conocimiento personal. Esas cosas no están mal en sus propios lugares. Es cuando nosotros empezamos a depender de esas cosas, empezamos a mirar a eso como la alternativa, como todo lo que necesitamos cuando no puede proveer nada que merezca la pena, ¿no? Así que usted debe de caminar en el Espíritu, siempre. Y el Señor le dará a usted victoria sobre la carne y le ayudará a vivir la vida que debe de vivir en Cristo. Hermano Swagger, la ley no nos dio poder para vivir en Mm. justicia ni para ganar justicia. Por lo tanto, no podemos mantener justicia y vivir esta experiencia cristiana ordenando nuestra manera de vivir de acuerdo a la ley. Por eso es que cuando somos dirigidos por el Espíritu Santo, Él trae el poder o la fuente de poder que necesitamos. Se ha hecho disponible a nosotros por nuestra unión con Cristo en la cruz. El poder de Dios viene a nosotros a través de la cruz. La cruz es el poder de Dios, diría Pablo en otros lugares, en Romanos del 1 el 1:17, perdón. Entonces, estamos en una posición que como creyentes tenemos que entender que en nosotros somos incapaces de cumplir la justicia que Dios demanda, pero podemos hacerlo por causa de la dirección del Espíritu Santo. Dense cuenta que Él dice que si somos dirigidos por el Espíritu, no vida con propósito, no motivados, no tratando de poner esto de acuerdo a la fuerza de voluntad, sino que uno es dirigido por el Espíritu Santo que siempre va a dirigirnos a la cruz de Jesucristo. John, 30 años atrás, 40 años atrás, cuando haya sido, cuando usted estaba atado por 5 paquetes de cigarrillos al día, Sí, señor. ¿no? Podría usted, y usted es una persona de una constitución fuerte, eso pues es obvio, pero podría usted con esa decisión fuerte en su mente, ¿se hubiese liberado a sí mismo de la nicotina? Traté con todo dentro de mí poder vencer ese deseo. Si usted se lo imagina, yo lo traté, y mientras más Ujú. traté, peor se hizo. Y eso es lo que la gente no entiende, que cuando uno trata de hacerlo con su fuerza de voluntad, Pero ¿sabías que te estabas matando? sí, sabía que si continúa ese nivel de Sí, actividad, mis pulmones terminarían, bueno, mal y yo no podría vivir una larga vida. Uno no fuma tanto tiempo durante un periodo de tiempo sin que claro, afecte todo órgano en el cuerpo. claro, sí. Pero mientras más trataba de detenerme, peor se hacía. Y finalmente, esa señora llamada mi madre, me dio el mejor esfuerzo, perdón, el mejor consejo posible. Me dijo, deja de tratar de hacer lo que Cristo ya hizo. Eso se quedó conmigo toda mi vida. Entonces, cuando escuchaste el mensaje de la cruz inicialmente, no fue algo que tuviste que reconsiderar. Sabías que esto era lo que era, ¿no? Estalló en mi ser y creo que esa es la revelación que muchos estamos buscando, deseando que la gente reciba, esa epifanía, ese entendimiento de la iluminación, de que si Cristo ya derrotó al pecado en la cruz, si el poder del pecado ya fue roto, ¿cómo puedo recibirlo? ¿Es por mis obras que estoy tratando de agradar a Dios para obtener algo que yo ya recibí en la cruz? ¿O si no hago la cruz vana o la hago eficaz? ¿Y cómo lo hago? Lo hacemos creyendo lo que Él ya ha hecho. Y después ese poder de Dios, la obra milagrosa de Dios, aviva nuestros cuerpos mortales y podemos hacer lo que no podemos hacer con nuestros esfuerzos porque el Espíritu Santo ahora nos da esa victoria que Cristo ganó por nosotros en la cruz. Entonces, este mensaje no fue necesariamente nuevo para ti. De la manera como mamá me lo presentó, me dio la teoría. Ya tenías el Pero cuando usted fundamento. empezó a escribir y cuando yo escuché que las cosas comenzaron a ser discutidas y presentadas en el 97, eso causó eco en mi corazón y confirmó lo que yo había sentido espiritualmente en mi corazón, pero me dio el entendimiento bíblico y espiritual para poder entender y comprenderlo en mi vida. Pablo dijo que si usted opera en la carne, que entonces estas son cosas, a ver si lo puedo encontrar aquí, para que no hagan las cosas que debéis,
usted la quiere hacer, usted quiere agradar a Dios, usted quiere vencer el Así pecado, los es. cigarrillos mucho tiempo antes de hacerlo, Lo ¿no? interesante es que el poder de convicción del Espíritu Santo estuvo presente diciéndome que debía yo detenerme. Dios no quiere que nosotros pequemos. Eso es lo hermoso del Espíritu Ujú, Santo. Él nos convencerá de así pecado. es. Él va a exponer ese error. Pero la manera como yo quería tratar de obtener la victoria era básicamente que yo estaba entregado a mis esfuerzos. Como usted lo dijo, yo era un atleta, estaba en situación en la que yo trabajaba por comisión, así que trabajar y estar motivado no era un problema. Yo estaba tratando, siempre estaba programando mis días de cierta manera, pero cuando se trataba de esas cosas pequeñitas, que, que es el Pablo cigarrillo. dice que quieres vivir correctamente, quieres tener victoria, pero no lo puedes hacer por medios de la carne. No se puede hacer, no va a funcionar. Entonces la conexión es que si yo dependo de la ley o trato por Ujú, obras de conseguir la victoria, yo dependo de la carne, así lo que es, yo puedo fuerza de hacer. voluntad. Romanos capítulo 7:6 Así dice que es. he sido libre, hemos sido libertados de la ley, estando muertos en la que estábamos antes, pero ahora debemos servir en la novedad del Espíritu, no Ujú. en la letra. Y en sus notas dice que la primera ley era la de Moisés, pero la mayoría de los creyentes dicen que no viven en la ley de Moisés, pero la verdad es que si no entienden la cruz con respecto a la santificación, aún viven bajo esa ley. Entonces, O algún tipo de ley. es lo que pasa con la mayoría de la gente. La mayoría de los creyentes dicen, no estoy viviendo bajo la ley de Moisés, pero están viviendo bajo leyes hechas por el hombre, tradiciones hechas por el hombre, cosas que ellos están haciendo y dicen, yo ya cumplí con esta rutina, yo pago mis diezmos, voy a la iglesia, yo preparo a todos, yo ayudo, hacemos esto y aquello, pero eso no va a dar la liberación, eso no va a dar la libertad ni la victoria sobre el pecado. Solo por cualquier tipo de ley hecha por el hombre que estemos cumpliendo cada día. Ujú. Toda esta situación tradicional de la iglesia americana que hacemos, no hay poder dentro de ella y ciertamente no hay poder tampoco en algunas de las maneras como la gente busca la santificación y la victoria cuando se trata Ujú. de hacer estas cosas de autoayuda, pasos uno, 2 y 3 para romper los hábitos o cualquiera de esas cosas. Como John dijo, yo conocí a un señor que que trabajaba en el gimnasio, trabajaba arduamente y después se iba a fumar en el patio de atrás. Y yo le decía, ¿qué estás haciendo? Tú das Sí. 2 pasos hacia adelante y das 3 hacia atrás haciendo eso, pero esas adicciones son tan poderosas en Ujú. nuestras vidas y tal vez no es algo como fumar o beber, tal vez sea amargura, envidia y bueno, todas estas otras cosas que pueden dañar como el enojo, la ira. Esas cosas son cosas con las que tenemos que tratar porque, como dijo John, la convicción del Espíritu Santo está allí. Bueno, la carne no es necesariamente mala, Correcto. es cuando dependemos de ella. Cuando dependemos de ella. Cada vez cuando una persona entra a una situación y dice, bueno, tengo esta lucha presente, inmediatamente decimos, bueno, haz esto, haz aquello, haz esto otro. Ora tanto y lee tantos capítulos y comenzamos a depender de la carne. Y todo se trata de lo que nosotros estamos haciendo, no de lo que Jesús ya hizo. Eso es un gran insulto a Cristo, sabiendo lo difícil que fue y cuánto Él tuvo que hacer para entregarse a sí mismo como un rescate por nosotros en la cruz. Y nosotros entonces tratamos de inventar algo de Mickey Mouse. Así es, Realmente esta es la llave a mi victoria, si una situación así. así Eso es. insulta al Señor. El peligro es que cuando tratamos de producir la victoria en la carne, lo que sucede es que la naturaleza pecaminosa vuelve a la vida. Pablo diría esto, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me mató. Nos ponemos nosotros en una posición en la que la naturaleza pecaminosa se activa y produce más pecado y esa es la consecuencia. El peligro de operar en la carne lo que hace es volver a la vida la naturaleza Así es, pecaminosa. así es. Y por esto es que este mensaje es tan importante para los creyentes. El deseo de hacer las cosas bien en sí mismo no es suficiente para vencer el poder del pecado. Poner nuestra fe en el objeto correcto y apropiado, permitiendo al Espíritu Santo que cumpla lo que Él desea hacer en nosotros.
y eso es darnos la victoria que Cristo pagó por nosotros en la cruz. Cuando ordenamos nuestro estilo de vida en ese pensamiento, ahora estamos siendo dirigidos por el Espíritu porque siempre nos va a dirigir de vuelta a la cruz, siempre nos dirigirá a nuestro lugar de victoria y siempre nos recordará que lo que ya se hizo en la cruz es suficiente para suplir toda necesidad que tenemos. Siendo dirigidos por el Espíritu es de acuerdo a cómo nosotros nos acercamos a todo problema de la vida. Ahora ordenamos nuestra manera de vivir de acuerdo a la fe en la obra consumada en la cruz. Entonces el resultado será la consecuencia de cosas buenas como victoria sobre el pecado, sabiduría, dirección, discernimiento, guía. Porque ahora el Espíritu Santo nos guía, no nuestros esfuerzos para vencer las cosas del Ujú. mundo. Sean, te interrumpí, perdón. Bueno, son dos estilos de vida distintos, ¿no? Sí, Y creo que el creyente debe de entender que andar en la carne, ordenar nuestras comunicaciones de acuerdo a la carne, es el estilo de vida del hombre que no ha sido regenerado. Así es como el mundo vive su vida. Y por eso las dos están en guerra una con otra. Es porque este es el estilo de vida de un hombre no generado. Y no estoy diciendo que el creyente no puede hacer eso, obviamente, pero el creyente que está caminando, es la advertencia aquí en Romanos capítulo 8. Realmente usted se conduce en una manera que no es correcta para el creyente. Bien, pero podemos amén. ver que debido a a la condición de ministrar la palabra de Dios como se debe de ministrar al pueblo, a través de ignorancia, y principalmente es lo que está sucediendo, no es una rebelión a propósito, en la mayoría de los casos, con algunos cuantos sí lo es, pero la mayoría no lo es, tratando de agradar a Dios. Y yo garantizo que aquí en este propio lugar, cada uno de nosotros hemos tratado de agradar a Dios a través de la carne. No lo consideramos como la carne, pensábamos que era algo como consagración. Mira que soy santo, Sí, y realmente consagrado al Señor en lo que estoy haciendo, pero realmente era pecado. sí. Y hay muchos cristianos que nos están viendo ahora mismo que están en ese mismo lugar, Claro que sí, que la tienen un mayoría deseo sí. fuerte de vivir para Dios y hacen todo lo posible y que pueden hacer para agradar a Dios y aún así están haciéndolo equivocadamente. Bueno, solamente hay uno que realmente ha agradado a Dios, solamente Sí, uno. así es. Jesucristo es el único que verdaderamente ha agradado a Dios en toda manera. Mi hijo amado, así Este es es. mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Él no ha dicho Eso eso sí, de ti o de mí así todavía. es. Permítame añadir algo aquí, algo lo que dijo el hermano con respecto a los no regenerados. Pablo trataría con esto en Efesios 2, primeros dos versículos. En tiempos pasados caminasteis de acuerdo a este mundo, a los principios del príncipe de los poderes del aire, entre los que también tuvimos nuestra conversación en la concupisción de la carne y en la mente, y por naturaleza éramos hijos de la ira como otros, como los demás. Claramente, el mundo camina conforme a su concupiscencia, pero el creyente, si no tiene cuidado, como usted dijo, hermano Swagger, esos deseos buenos de una actividad de autojustificación para obtener la justicia, autoesfuerzo, en eso termina. Pablo diría en Romanos 12, dice, os ruego, hermanos, que por las misericordias de Dios que os presentes ante Dios, aceptables ante Dios para probar vuestro servicio racional y no os conforméis a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiere decir que entendemos que lo que Cristo hizo en la cruz fue suficiente y nuestra fe en eso es lo que agrada a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y eso es lo que agrada a Dios, que nosotros descansemos en esa obra consumada. Pero es fe en el blanco correcto, Absolutamente, porque si nuestra fe está en cualquier otra cosa, ahora cambiamos de el reino del Hijo de Jesucristo a el reino antiguo. del Espíritu Santo a la Y carne. vamos a encontrarnos una vez más luchando y con esa lucha va a venir por ejemplo, decimos nosotros la arena movediza. Mientras más luchamos, más nos hundimos. Doctor Watts, usted está cerca de muchos predicadores más que nosotros, ¿no? Yo sé que así es, ¿no? En el caso suyo. ¿Cuál es la reacción de ellos al mensaje? Creo que para mucha gente, en cuanto al círculo en que yo me envuelvo,
Se esa gente se da preguntan. cuenta o está comenzando a darse cuenta de que esta es la respuesta. Por ejemplo, cuando John y yo fuimos a Romanos 7, regresando unos versículos antes de donde estábamos, versículo 8, dice, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, todo deseo maligno, y la única manera de detener o de entregar la naturaleza pecaminosa como ya desconectada o muerta es poniendo nuestra fe en la cruz y lo que Cristo hizo en el Calvario. Entonces todos estos pastores recibe toda esa gente y trata con diferentes problemas, deseos malignos que tenemos por causa de la naturaleza pecaminosa y por causa de nuestro pecado original y de que fue en lo que nosotros nacimos. Quieren señalar o dirigir a la gente a diferentes cosas y saben que a lo largo del tiempo, si se fijan en eso, las cosas no funcionan bien. Entonces, cuando decimos ayunen tantos días, oren tantas horas al día o lean tantos capítulos, estas cosas son buenas y son provechosas, pero no son la respuesta. Entonces, creo que muchos pastores están despertando la idea de que esta es la respuesta para la victoria sobre el pecado. Ahora, algunos de ellos, como usted ya dijo, mucho es por ignorancia, por causa de nuestra tradición religiosa. Si alguien hubiera venido a mí hace unos años y hubiera dicho, estoy luchando con este pecado, yo hubiera dicho, bueno, necesitan orar más, tienen que leer más, y hubiera sido haz, y el enfoque hubiera estado en sus obras. Y muchas personas aún están ahí, muchas personas están rechazando la idea del mensaje de la cruz porque ellos dicen que es demasiado fácil. Y con esto se le da a la gente la licencia o el permiso para pecar, pero no lo estamos haciendo en lo absoluto. De hecho, estamos diciendo que cuando se entiende el valor de la cruz, Victoria sobre se el puede entender pecado. la victoria sobre el pecado y el pecado no será algo que podemos tomar a la ligera, es algo muy serio, pero la manera de vivir una vida santa es entender la cruz, es entender la obra consumada de la cruz y no, bueno, nuestro legalismo y el, el castigar a la gente con nuestra predicación diciéndole no hagan esto, no hagan aquello, no va a ser un trabajo mejor que la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Sabes, durante varios años, no sé cómo es ahora, pero esas secciones de encuentros, ¿sabes a qué me refiero? Sí, hermano. Se hicieron muy populares en la nación y, y bueno, llevaban una cantidad de personas a un hotel en algún lugar y, y entonces entraban en ese encuentro. Bueno, yo recibí una carta de un pastor de las Asambleas de Dios, me dijo, encontré la respuesta. Yo no conocía al hermano, realmente nunca lo había conocido, no sabía quién él era personalmente, pero en su deseo de contarme me escribió y me dijo, encontré el camino a la victoria, esta es la manera de vivir la vida, etcétera, etcétera. Y, y luego él empezó a contarme lo que le habían dicho que él tenía que hacer. Y, y recibieron una carta a través del correo y yo conocí al pastor que había originado todo esto, lo conozco muy bien, y dijo que nosotros tenemos que llegar a cierto lugar, que el Señor le había dado una revelación para tener victoria sobre el pecado, etcétera, etcétera. Y tenemos que llegar a ese lugar en particular, a una hora en particular, y sería no sé cuántos iban a llegar allí, más de 100 creo, y la mayoría pastores y sus esposas. Y dijo, entonces nos reunimos todos en ese lugar donde nos invitaron a llegar y él dijo que nos dijeron allí, después de que el caballero habló tal vez unos 15 o 20 minutos, nos dijeron que teníamos que traer papel y bolígrafo y así lo hicimos para escribir en ese papel todos nuestros pecados. Todos los pecados. Yo hubiera necesitado un gran cuaderno porque hubiera necesitado muchas hojas. Todas las fallas, escribirlas ahí. Y bueno, la Biblia dice, olvidando estas cosas que dejamos atrás, Sí, ¿no? amén. Escribirlas todas. Y entonces, después de escribirlas todas, teníamos que hablar con la persona que estábamos a un lado y leerlas en voz alta. Leerlas todas en voz alta
y él rápidamente dijo en la carta que la lista de él no era tan larga como las de otras personas. Ah, ya veo. Entonces, eso es esa autopreservación, es lo primero que Sí, la gente amén. trata de hacer, ¿verdad? Y bueno, entonces las leímos todas a la persona que estaba a nuestro lado, caballeros con caballeros y damas con damas, y entonces diría yo que habían algunos que, bueno, muy fuertes, pero el caso es que después de leer todo, entonces teníamos que tomar un pedazo de papel y romperlo en pedacitos, no dejarlos caer al piso todavía, romperlos en pedacitos y, y luego levantarlos sobre la cabeza mostrando que la ayuda viene del cielo y dejar que esos papelitos cayesen al piso. Y luego empezar a brincar encima de esos papeles y verá Mm, que esa es la victoria. Me siento mal por quien tuvo que limpiar el suelo después de eso, si todos tenían esos papeles allí. Bueno, pero ves sería gracioso si no fuese Si tan no fuese tan triste, triste. muy triste. Conocí a un grupo cuando estaba en la universidad, era popular ir a un grupo así en cierto lugar, pero tenían que sentarse en esos lugares y orar y decían, tienen que renunciar a los pecados, tienen que pedir perdón por los pecados de sus abuelos y Oh, bisabuelos sí, sí, y de sí. sus padres y tenían que romper esas maldiciones generacionales y cosas que ellos hicieron y aún siendo un estudiante joven, yo dije, yo no soy responsable por lo que mis padres y abuelos o bisabuelos o cualquier otra persona haya hecho, yo soy responsable a Dios por mí, Así por mi es. propia vida. Entonces, esta idea de venir a mi sesión y pagar cierto dinero y vamos a poner manos sobre ustedes y vamos a romper estas maldiciones generacionales y vamos a mostrarles el camino, la senda, la victoria sobre el pecado, como usted dijo, escribiendo este tipo de cosas. Son puras obras de la carne y como John leyó, ¿qué es lo que la obra va a hacer? La obra de la carne va a hacer revivir a la naturaleza pecaminosa de acuerdo a Romanos 7. Entonces, todas estas artimañas y modas, usted lo mencionó en un estudio en la palabra que la Biblia de estudio de aquel caballero que dijo que cuando ustedes sientan tentaciones, tienen que hacer 50 lagartijas, pechadas, abdominales y eso les ayudará a vencer. Eso no funciona. Se va a ver Se- como un superhéroe, pero aún va a seguir pecando. oh, terrible. Es beneficioso hacer ejercicio, obviamente, es muy beneficioso, pero sí, usted estará siendo un pecador muy, muy en condición. Pero John dijo que eso no le ayudó a dejar los cigarrillos. Sí, sí. Por ejemplo, yo levantaba pesas, John levantaba pesas, perdón, y aún fumaba cigarrillos. Hay todo este tipo de cosas en el ámbito religioso y hay cosas que hacemos. Yo, por ejemplo, voy los domingos a la iglesia, pago mi diezmo, cada vez que me pagan, voy a la iglesia dominical y sirvo como mujer, pero ¿cómo es el corazón? ¿Qué dice en Jeremías 31 o, o 33, cómo puso la ley en nuestro corazón y la escribió en él? Es lo que no se trata de lo externo, sino de lo que hay dentro del corazón. Volvemos a lo que se dijo anteriormente también. La gente dice que eso es muy fácil. Al Sí, escuchar eso, la gente dice es muy fácil. Y si nosotros am, no sabemos toda la palabra de Dios, probablemente hubiesen dicho eso en Egipto, que es muy fácil y que Moisés y Aarón le están diciendo al faraón levantar una vara y van a suceder milagros. Eso es muy fácil. Estar en el Mar Rojo y quedarse allí tranquilo, eso es muy fácil. Y Gedeón, es muy fácil que él simplemente confíe en el Señor. Cuando nosotros decimos algo que es muy fácil caminar esto y creerlo, nuestro enfoque está en nosotros y no en Dios, porque no fue fácil para Dios dejar ese trono de gloria y venir a esta tierra. La encarnación no fue algo fácil. Que Él viviese una vida perfecta para entregar su vida después, no fue fácil. correcto, Así sí. que cuando decimos que es demasiado fácil, estamos mirando a nuestros esfuerzos aún y no la obra de Cristo, porque su obra, su labor no fue fácil. Fue fácil a favor nuestra porque podemos nosotros descansar en ella. Amén, así es, sí. Leí tras un predicador bautista recientemente que decía que esto fue tan horrible, la cruz, que, que Dios tenga que usar eso
para traernos redención. Si Él lo hubiese podido hacer de cualquier otra manera, Él lo hubiese hecho 1000 veces más, pero tuvo que hacerlo de la manera que lo hizo. Y si nosotros podemos hacer lo que podemos hacer, nuestras 50 pechadas o un ayuno de 10 días o algo así, eso es un insulto a Cristo de la manera mayor. No quiere decir que no debemos ayunar, pero debemos de poner el ayuno en su lugar correcto. Y un gran precio fue pago por esto y el Señor no demanda mucho de nosotros, muy poco demanda, solo que nuestra fe esté en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Y mantener eso allí. Mantenga su fe en esa capacidad. Y eso nos dará victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Y realmente funciona. Durante la Reforma, Alder Zwingli, el reformista, viendo la Iglesia Católica y las obras que él hizo, es que si fuese posible salvarse a sí mismo, hubiera sido necesario que Cristo muriera y ese se convirtió en el tema, uno de los temas de sus puntos principales de su ministerio. Es tan simple, pero es tan correcto. Correcto, tan simple, pero tan profundo al mismo tiempo, porque la gente depende de la Iglesia y la Iglesia Católica como el medio de salvación y los sacramentos. Pero si pudiéramos salvarnos nosotros mismos, hubiera sido innecesario que Cristo muriera. Lo dijiste correctamente. El amor de Dios no ignora su justicia. Él tuvo que satisfacer la deuda del pecado. Y el único medio para hacerlo era pagando el precio a nuestro favor para redimirnos. Y aquí es donde yo creo que, Bueno, tuvo que ser un ser humano para hacerlo, uno que nunca hubiese pecado. correcto. Y él, por supuesto, la autokenosis de Cristo, él se despojó de su deidad sin perder su posesión de ella, pero él descendió y se convirtió en la misma creación y vivió una vida perfecta y justa y santa que no podíamos nosotros vivir. Y después satisfizo toda la deuda de pecado que nosotros no podíamos. Tener ese entendimiento y poner la fe en eso, sabiendo que espiritualmente Él nos pone en Cristo para que nosotros de la misma manera podamos ser bautizados en su muerte, resucitados en una novedad de vida. El Espíritu Santo ahora morando, viviendo en nosotros, nos convertimos en los templos de Dios. Les digo que cuando entendemos eso, no querremos o no se nos No, antojará no, de regresar a la ninguna carne, manera. ni a la naturaleza pecaminosa, ni a nada de eso. No Claro queremos que no. estar bajo la ley porque no es nuestro pacto. Ahora vivimos bajo la ley de Cristo, que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Ya volvemos. Donde recibes el Evangelio. Jesús dijo, si el hombre no nace de nuevo, no puede ver. 24 horas al día, 7 días a la semana. Hay victoria en la palabra de Dios. Hay victoria en Jesucristo. Hay victoria en la sangre. Transformando vida. Debe empezar a depender en Cristo y lo que Él hizo por usted en el Calvario. Transformando corazones. Cuando tropezamos y caemos, Él está ahí para levantarnos. La decisión es clara. SBN. Continuamos en el versículo 18. Hermano Swagger, si me permite decir esto, han habido estudios que se fijan en la población de los Estados Unidos y comparan los detalles de la posición de la persona con respecto a la religión, al cristianismo en particular y el denominacionalismo. Y han visto Sí. que como un 30% de la población ni siquiera está interesada en nada con respecto a la religión o la iglesia. Y también que un poco más, un poco menos de la mitad, mejor dicho, ni siquiera creen que Dios existe. Ahora no significa que son ateos, solamente como un 7% de la población es eso. Lo que han visto es que muchos estadounidenses son muy espirituales. Más de 3/4 partes de la población de Estados Unidos cree que hay algo después de la muerte, que hay una eternidad o algún tipo de vida después de la muerte. Disculpa, Josh, pero ellos no están de acuerdo que la Biblia es la palabra de Dios. Correcto, de hecho, ni siquiera la Biblia, todo el concepto de Dios, simplemente dice, ni siquiera creemos que Dios existe. Sé que es verdad, pero la Biblia proclama a Dios. Eso en esencia significa que ellos ven la Biblia como una obra literaria, pero no nada más que eso.
Esencialmente Fábulas. fábulas, sí. Historia, texto religioso, pero no son palabras de vida, lo cual sabemos que la Biblia es la palabra de Dios y punto. Pero en el estudio también se fijan en comparaciones de los 1970 hasta el día de hoy, esta generación actual. Y han visto que en los 1970 uno de cada tres miembros de la población estadounidense pertenecían a algún tipo de denominación protestante. Ahora solamente son uno de cada 10. Ahora se ha reducido bastante desde los 70 a lo largo de 2 o 3 generaciones nada más. Y están encontrando también, lo interesante es que cuando nos fijamos en el mundo protestante, están viendo que hay reducción en todas las capacidades. La gente más joven está muy desinteresada en la iglesia denominacional. Pero lo que sí está creciendo es la afiliación con iglesias no denominacionales. Y muchas de estas son como las mega iglesias que tenemos en el país. No son de alguna denominación en particular, son un poco más sensibles al buscador, más progresistas en su enseñanza y más aceptables. Y eso es lo que parece ser interesante. La gran mayoría de jóvenes parece que o no vienen de una iglesia o fundamentalmente rechazan cómo hemos definido, cómo el cristianismo se ha definido, mejor dicho. Y al estar hablando de todas estas cosas este día, si sois dirigidos por el Espíritu, no estáis bajo la ley. A lo que a muchos se les ha dado, y se les ha dado como definición del cristianismo, de hecho no ha sido en lo absoluto el cristianismo. Ha sido ley, reglas, han sido hagan esto, no hagan aquello. Ahora tenemos que predicar contra el pecado, tenemos que predicar justicia y la maldad. Parte de la razón de lo que está pasando o por lo que está pasando y que estamos en un lío tan grande como el que estamos es porque no se ha predicado la revelación de la cruz con respecto al pecado. Pero ha habido una presentación muy tergiversada del Evangelio. Todo ha sido ley durante mucho tiempo y todo obras. Y hablando de una perspectiva diferente, tal vez una perspectiva diferente, hay mucha gente que sí diría, bueno, sí, yo voy a guardar mis fracasos en secreto acá, los voy a guardar, pero estoy haciendo mejor que aquel y el otro de allá. Pero hay mucha gente que reconoce su fracaso y reconoce su incapacidad de obrar esas buenas obras. Y ellos se han quedado allí nada más diciendo, bueno, yo solamente voy a vivir día tras día, voy a ir a la iglesia o voy a ser lindo en la sociedad con la gente, pero en cuanto a hacer un esfuerzo para guardar un montón de reglas, no voy a meterme con eso ni lo voy a hacer. Y están encontrando consuelo, están encontrando un hogar en estas iglesias no denominacionales que dicen, ¿saben qué? Eso es anticuado, no se preocupen por eso. Vengan aquí, vamos a amarlos, van a tener amigos y buena música de adoración, van a escuchar un mensaje de inspiración del pastor que va a animarlos para su semana. No se preocupen de esa lista de reglas y regulaciones. Así que yo creo que lo que estamos viendo ahora más que lo otro es que mucha gente en este país dice, no, y en todo el mundo, dicen, nosotros no vamos a preocuparnos de ninguna de esas cosas. Está creando un cristianismo bastante diluido. Y yo no creo que todo eso son malas noticias, porque tenemos la oportunidad ahora de predicar y de proclamar el mensaje de la cruz, que es el Evangelio. Y una de las cosas que usted dijo, hermano Swagger, a lo largo de los años, que siempre ha resaltado, es que cuando usted predicaba en otros países, en todo este mundo, usted predicó en países comunistas, países muy diferentes a los Estados Unidos, diciéndolo así. Si no me equivoco, el Señor le dijo a usted algo hace muchos años. Cuando usted vaya a esos países, no predique políticas necesariamente. No trate de predicar que Estados Unidos es la respuesta ni nada así, sino que tienen que predicar a Jesús. Y ese mensaje, Jesús nada más, solucionará los problemas sin importar quiénes sean, dónde estén, en qué país, no importa. Porque la respuesta para el mundo, la Ujú. respuesta es Jesucristo. Y eso es lo que nosotros debemos tener en nuestro fundamento, predicar a Jesucristo y el crucificado. John, yo recuerdo la ocasión cuando el Señor habló a eso en mi corazón. Y extrañamente, me parece que fue en Sudamérica. No recuerdo exactamente la ciudad, pero al cruzar de la calle de nuestro hotel donde estábamos hospedándonos, estaba un parque, había un parque, no un parque muy grande, pequeño, pero tal vez tenía una milla de largo, algo así, muy estrecho. Y yo fui a esa área a orar, iba allí a orar cada día y ese día el Señor habló a mi corazón y me dijo, dile al pueblo
Diles que no miren a los Estados Unidos para su ayuda, que no miren al gobierno para ayuda, sino que miren a Cristo, que miren al Señor Jesús. Alabado Y yo Dios. recuerdo cuando yo prediqué eso aquella noche y, y esa multitud allí presente entendieron. Alabado Ellos Dios. entendieron completamente lo que se les estaba diciendo y, y realmente se podía escuchar que exaltaban al Señor a una milla de Aleluya. distancia. Pero yo recuerdo esa ocasión. Diles que yo soy la respuesta, Aleluya, así es. no los hombres. Así es. Así que nunca he olvidado eso desde aquel tiempo hasta ahora. Y aprecio que lo menciones, porque esa es la respuesta aquí también. Eso es, así es, sí. Y este reporte que estudiaste o leíste, ¿dónde cabe la Iglesia Católica en todo eso? La Iglesia Católica ha estado menguando en su tamaño general, pero aún así sigue siendo, Sigue siendo una fuerza. sí, sí, absolutamente, aún en cuanto a lo general, en cuanto a la fe cristiana, como lo categorizan, el catolicismo y la Iglesia Católica aún sigue siendo un poco más grande que los protestantes, pero tenemos, bueno, pero interesantemente, justo detrás de la Iglesia Católica está este grupo de iglesias no denominacionales, les llaman no denominacionales, grupo de protestantes que generalmente están hechos o bueno, están formados por los millennials y los de la generación Z. No están ellos viviendo con respecto a las reglas y regulaciones que se les habían impuesto antes. Ahora hay un balance, tenemos que vivir de acuerdo a lo que la Biblia dice, pero si no damos la solución, siendo Jesucristo y Él crucificado, que es la única solución, es lo que debemos entender, que no hay ninguna otra respuesta para el hombre. Escuché contar eso a través de la programación de radio ayer, Sí, ¿no? traté con eso en Insight, correcto. Ay, fue eso excelente, muy, muy bien. Entonces, para resumir lo que usted está diciendo es, y no quiero yo simplificar las cosas demás, pero parece como que están rechazando la religión, Sí. pero dependen de algo o quieren algo real, de Mm. una relación. El movimiento de desconstrucción del que él está hablando, bueno, me ha preocupado bastante y estoy de acuerdo con algunas partes, porque si vamos a ver las cosas a través del lente de estos jóvenes que han crecido en la iglesia, vamos a ver cosas que no son bíblicas, que vamos a dejar atrás, eso es bueno, ¿no? Esa parte es buena. El problema es que los que yo he tratado, ellos cuando desconstruyeron su fe, se Así apartan, es. no quieren nada que ver con la iglesia. Así que hay que reconstruir la fe en algo y ahí es donde viene el problema. Como dijo Josh, es una buena oportunidad para Sí, nosotros porque podemos enseñarle a la gente cómo tener victoria, cómo vivir para Dios efectivamente, porque si usted mira honestamente el Pentecostés o aún el evangelismo en los últimos 50 años, usted va a ver realmente grandes problemas, cosas que no han funcionado, cosas que han dejado a la gente sintiéndose vacíos. así es. Entonces, si nosotros podemos lograr que estos jóvenes que tienen preguntas honestas y podemos decir, miren, eso es lo que dice la Biblia, porque yo realmente, yo soy el nuevo en todo esto, estoy a punto de celebrar 3 años, pero sigo siendo el joven o el nuevo, y yo creo que el mensaje de la cruz se encuentra en las enseñanzas de Pablo. Yo creo que cuando vemos a Romanos y vemos a Gálatas y a Efesios, no creo que pueda usted rechazar lo que se está diciendo, lo que se está enseñando aquí sobre la justificación y la santificación. Así que yo creo que debemos identificar a través de la Biblia, pero a la gente hay que enseñarle correctamente. Pero si usted le puede dar a la gente la llave a la victoria, entonces eso los va a mantener en esa relación con Dios, ¿no? Pero todo lo demás que parece que se ha decaído, como mencionamos, esas otras modalidades y esas otras cosas, eso no va a perdurar a largo plazo, sino que va a hacer que la gente se desagrade. eh, Así Estas es. personas no creen que hay un lugar llamado el infierno y esperan que haya un lugar llamado el cielo. Sí, hay mucha gente en Estados Unidos el día de hoy. Una vez más, el concepto general es que hay una vida después de la muerte.
y que el infierno y el cielo, desafortunadamente eso se ha convertido nada más en un término que resumen una idea, como por ejemplo algunos dicen que, bueno, si hay un cielo voy para allá, es un lugar lindo donde la buena gente vive, pero la gente no se da cuenta cuán horrible el infierno es. La única manera de entenderlo Sí, es sí. por un vislumbre que la palabra de Dios nos da. Pero las enseñanzas de la escritura han sido realmente, han sido cosas que se han dado en fracciones. Creo que mire, yo dudo que muchos predicadores no traten ni siquiera con este No, tema. yo recuerdo predicar una cruzada en California y, y el hermano del pastor era un misionero en India y un buen amigo mío y él ya partió con el Señor, pero él hizo una obra fenomenal en Calcuta. Bueno, yo prediqué sobre el infierno un sábado en la noche y no sé cuántas personas estaban allí, 5,000 o no recuerdo exactamente. Y él me dijo después de la programación, después del servicio, me dijo que él no predicaba tal mensaje, ya no los Ah, predicaba, que él estaba dedicado a, ¿cómo se llama la situación de autoestima? Schuller. Sí, Schuller. sí, a Robert Schuller creo que se Sí, así llamaba, es. y, y que él creía lo que Schuller predicaba. Mm. Y estoy hablando de un pastor de las Asambleas de Dios. Y yo no predico del infierno más, eso fue lo que me dijo, y no lo he hecho en mucho, mucho tiempo. Bueno, realmente yo no sé cómo una persona puede considerarse ser un predicador. No me gusta predicar el infierno tampoco, pero tenemos que hacerlo. La escritura con respecto a los enemigos de la cruz dice que les importan las cosas del mundo. Hoy, en el aquí y ahora, no se presenta, sino que todos estos mensajes sensibles al buscador se dirigen a cómo tener gozo en esta vida, a sentirse mejor, a hacerse un mejor yo. Todos estos libros y programas de autoayuda han puesto a la gente en una posición en la que se enfocan no en el pecado ni en las consecuencias del pecado, ni en la condenación, ni en la vida eterna, sino que se enfocan en cómo puedo vivir una vida mejor ahora. Así que Mm. el amor es el término que ellos utilizan, un amor incondicional de que Dios va a tolerar todo lo que Él eh, nos ve hacer porque nos ama, pero no entienden el amor de Dios que se manifestó en Cristo Jesús para tratar con el problema del pecado. Bueno, el pecado es lo que destruye, el gran destructor. Y si usted ignora eso, lo está haciendo tomándose un gran riesgo. Eso destruirá todo. El amor no es una tolerancia del pecado y de las cosas malas. El amor trata con los problemas de una manera adecuada. Así Pero como es. dijo Josh, la religión ha manchado a mucha gente y no ven la hipocresía de los que dicen sigan esa ley, aquella regla. Y ahora vemos a multitudes de Ujú. pecaminosidad que llega al púlpito. Y no voy a entrar a los detalles en cuanto desde lo sexual hasta lo financiero. Y la gente joven está insatisfecha viendo estos fracasos sin entender que el pecado es el que causa el problema y que la gente, una vez más, no condeno a nadie, pero ellos no entienden la manera de victoria, así que el pecado sí iba a llegar a manifestarse en sus vidas. Pero la respuesta para todas estas cosas es lo que estamos haciendo y eso es predicar la cruz. Decirles que la respuesta está allí, está disponible y tratará con esas cosas terrenales, pero también con las cosas eternas. Bueno, Dios nos ha dado el vehículo Así es, de cómo podemos hacer esto y Dios ayúdanos a hacer lo que Él quiere por que eso lo hagamos. hizo. Eh, eh, Creo que la bueno, realidad del infierno, que el infierno es eterno y que la mayoría del mundo va a ese va para lugar. allá, es algo que definitivamente necesita ser enseñado, predicado y definitivamente no, miren, hay diferentes puntos de vista del infierno, cosas diferentes, cosas que enseñan en la aniquilación, que uno va a dejar de existir en el lago de fuego y que uno no va a estar en el infierno por una eternidad, pero eso no está en línea a la Biblia. La mayoría de las personas, doctor Watts, creen que esta vida es un Sí, que infierno. esta vida es un infierno. Eso es lo que, miren, yo, un pastor me dijo una vez que los afroamericanos sufrieron un infierno en la esclavitud y que ninguno de ellos jamás iría al infierno después de eso. Y ese tipo Ujú. de ideologías, de pensamientos son prevalentes en el mundo y
ya sea uno blanco, negro o de cualquier otra etnicidad, un alma perdida va al infierno. Ese era su infierno. Pero hay una hambre que está en toda persona. Así es, así es. Si la palabra de Dios se predica con la unción del Espíritu Santo, eso hará que afecte a ese individuo y a todo individuo a responder de una manera u otra para aceptar o rechazarlo. Pero la realidad de todo eso es algo tremendo. Estás en lo cierto. Hay un deseo en el corazón de cada persona. Eclesiastés 3:11 dice que Él ha hecho todo hermoso en su tiempo, también ha puesto al mundo. Esa palabra debió haberse traducido como eternidad. Es elam en el hebreo. Hizo todo hermoso en su tiempo y ha puesto la eternidad en su corazón. Así que hay un deseo innato en la gente y tristemente por la conciencia cauterizada muchas veces el hombre no ve ni entiende. Pero sí hay un deseo y yo creo que así como Sean y Dave, ustedes joven, Josh, Joseph y otros, Paris, que ellos están comprendiendo este mensaje, hermano Swagger. Yo he visto al doctor Watts en los últimos años desde que llegó a desarrollarse. Usted ya tiene un mejor entendimiento del mensaje de la cruz en un periodo de tiempo más corto que muchos de nosotros, porque la enseñanza está más completa, pero también el deseo de conocerlo cuando usted ve que las cosas están mal, tiene algo de que agarrarse y usted va a consumir eso como un tigre, un pedazo de carne. Usted va a querer devorarlo, va a querer comerlo, masticarlo, saborearlo. Y eso es lo que el mensaje de la cruz está haciendo con los jóvenes, hermano Swagger. Aquellos que están siendo enseñados y que están siendo expuestos al mensaje, hay una hambre porque el Espíritu Santo ahora está aprovechándose de ese deseo en su corazón para traerles la respuesta y darles más. Bueno, realmente en California, los jóvenes, ellos, hubo un gran mover unos 30 Chuck años Smith, atrás, sí, señor. ¿recuerda? El movimiento de Jesús. Imagino que ya eso no está sucediendo hoy día, ¿no? No como antes, pero sí hubo un gran movimiento y de eso surgieron muchos maestros y ministros excelentes, pero no tenían la plenitud del Bien. entendimiento del mensaje de la cruz y se nos acabó el tiempo. Se nos terminó el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Les amamos. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.